Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta tercera sesión de nuestro coloquio Liras Maricas, versos autobiográficos en España e Hispanoamérica. Y bueno, para mí es un placer presentar a dos colegas y amigos, como son José Antonio Ramos Arteaga y Juan Martínez Gil. Eh, Pepe Ramos Arteaga, profesor de la Universidad de La Laguna, eh, además dramaturgo, director de teatro, activista e investigador, ¿no? En literatura desde una perspectiva de estudios de género y estudios queer. Y Juan Martínez Gil, quien actualmente desarrolla su investigación doctoral en la Universidad Jaume I de Castellón, y cuya investigación gira también en torno a la literatura hispánica desde la perspectiva de los estudios de género y las teorías queer. Nos hablarán respectivamente de dos poetas y nada, simplemente agradecerles que estén hoy con nosotros, que hayan aceptado la invitación a formar parte del presente evento y sin más dilación, te cedo la palabra, Pepe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis, por tu amable presentación. Y bueno, voy a empezar en primer lugar, tal como se nos ha indicado, con la lectura del poema de Juan Bernier, autor cordobés perteneciente al grupo Cántico, un grupo poético que desarrolló su actividad fundamentalmente en los años 40 y 50 del pasado siglo. Y comienzo con el poema que he seleccionado de su primer libro, que se titula Miro, ansiosamente miro, y que en la primera edición y posteriormente también, está dedicado a Gerardo Diego. Miro, ansiosamente miro, como si fuera a escapar de mi pupila devoradora el oro lánguido y el brillante ébano plasmado de los cabellos, su onda esculpida en luz, su miel estriada, su blonda exhalación curvilínea. Miro, ansiosamente miro, los que son un muerto mar de azabaches oscuros y los que vuelan como jirones desgarrados de ámbar y seda, los que parecen pasados por el amarillento sedazo del otoño. Ay, los miro como aquellos otros de roja escarcha coralígena en el níveo lago de las frentes, o los que son como una ruina de plata oxidada o una veta de plomo recién abierto. Los miro como aquellos blancos, enteramente blancos, cuyo color antiguo es una interrogación sin respuesta. Miro, ansiosamente miro, cómo se abrazan las telas al calor de los cuerpos, cómo se escurren entre la carne, cómo se desgajan y flotan para volver a acariciar los senos de las vírgenes, en una orgía indefinible de tacto los vestidos que tienen el color de ojos, las sedas verde alga o de una floración burbujeante de perlas amarillas, los jerseys que ciñen los talles con una atracción de deseo coloreada, que se hunde un instante sobre la lana roja de los pechos o se recrea, perverso, entre el escándalo decadente de las fibras amarillas. Miro, ansiosamente miro, el oscuro azul que estrecha la piel tibia y rosada de los adolescentes, o el negro, ese negro que mata la sangre de los rostros pálidos y recoge una secreta voluptuosidad en la violada sombra atrayente de los ojos. Miro, ansiosamente miro, en el pétalo almendrado y tierno de los cuellos, el oro que descansa sobre el estuche de carne, y en los cuellos, donde un lirio blanco parece desmayarse, tal vez un solo rubí hiere como un ascua de destellos cambiantes, desde un pálido carmín hasta el más oscuro vidrio de sangre. O tal vez, como pequeños trozos rojizos de una tierra de dioses, los diamantes hacen restallar su coágulo de luz trémula y helada. Oh, miro, ansiosamente miro,
las joyas que sienten el latir de las venas, las esmeraldas como escamas de un reptil durmiente entre los senos, los topacios, los ónices, los brillantes engastados en el platino agónico de los dedos. Miro, ansiosamente miro, hasta que los ojos se duermen en el aéreo nimbo de perfume que rodea las cabezas de estatua, como ante una aspiración violenta de flores invisibles. El espejo de las pupilas se empaña en éxtasis de sueño, ante este olor de una nuca donde mi beso no se atreve a pararse, o este adivinado lirio, o de nelumbo en cualquier ángel que pasa, y mi alma se enciende en una borrachera deslumbrante. Porque la belleza es un hálito que cada ser derrama de los cabellos, los vestidos, las joyas ardientes o el olor de los cuerpos. Y yo siempre miro, ansiosamente miro. Bien, este es el poema, un poema extenso, no es el más extenso de este libro, pero antes de empezar un poco a situar el poema y a entrar en los temas que toca y sobre todo cómo los desarrolla, sí me gustaría decir que este poema se escribió entre el año 40 y el año 47, perdón, 48, en el que aparece publicado, aunque ya tenemos noticias de él en el año 47. Y lo que sorprende es que en plena posguerra, en una época en la que precisamente este tipo de efusiones poéticas a través de grupos como el del Escorial, revistas como Garcilaso, etcétera, etcétera, extraña la explicitud sensual de esta poesía. Es una cosa de las que más llama la atención y por eso en parte lo escogí, aunque tenemos este libro al que pertenece el poema, son 6 poemas extensos, ya les digo que este es el segundo menos extenso, y sin embargo, en todos hay esta sensualidad cargada, por supuesto, en muchas ocasiones de culpa, de vergüenza y sobre todo de un elemento esencial, lo que es la tradición, tanto literaria como vital y biográfica de muchos homosexuales, que es precisamente de este periodo, que es precisamente la mirada. Yo quería hacer una genealogía de la mirada, pero como estamos muy limitados de tiempo, solo solo les leeré un momento, una de las primeras censuras contra los sodomitas en la literatura española, que es en el Corbacho, el arcipreste de Talavera o Corbacho, en el que se habla de esta gente, de estos sodomitas a los que este personaje, este autor, intenta, digamos, descubrir a través de señales, de hábitos o de elementos, de gestos, que es uno de los primeros, de las primeras taxonomías que tenemos. Es muy breve, pero es una taxonomía muy interesante sobre estos bigardos y sodomitas, que habla precisamente de los ojos en tierra inclinados como de honestidad, mirando de revés y de socapa. O en otro caso, precisamente habla de estas personas como peligrosas porque son rientes de ojo. Que no sé exactamente a qué se quería referir el arcipreste de Talavera con esto de rientes de ojo. Pero sí es muy importante, y por eso en parte escogí este poema, la idea o la importancia que ha tenido la mirada, no solo como elemento de comunicación entre personas entendidas, sino también como un elemento que permite descubrir al homosexual oculto. De ahí que todo el trabajo de este poema, en realidad, es un poema precisamente sobre los mecanismos o las dinámicas que se tienen que llevar a cabo para no ser descubiertos a través de la mirada. Voy ahora a situarlos un poco en el contexto de este poema, de este libro y de la trayectoria de Juan Bernier para un poco se hagan una idea de ante qué tipo de poesía nos estamos enfrentando. En primer lugar, como ya les decía, gracias a la publicación en 1911 de los diarios de Juan Bernier, que han supuesto una verdadera revolución con respecto a la reconstrucción de la vida de la homosexualidad en el primer franquismo, es quizás, a mi parecer, es el documento más importante en ese sentido, pues gracias precisamente a ese diario, a esos diarios publicados por Juan Antonio Bernier, aunque en realidad es Antonio Ramos Espejo quien va pasando a máquina
mientras Juan Bernier está en una residencia de ancianos, va pasando a máquina los papeles, las notas y los cuadernos que le va dictando Bernier, pues gracias a Antonio Ramos Espejos pues conocemos en gran medida estos diarios. Y bueno, la generosidad de Juan Antonio Bernier, que los publicó sin censurar y sin ningún tipo digamos, de censura. Bien, estamos hablando de, gracias a los diarios sabemos que Juan Bernier no escribe el poema en los años cercanos a la publicación del libro en 1948, sino que todo lo contrario lo sabemos porque en el año 40, es decir, fíjense ustedes, 7 años antes de la primera recopilación, pues ya sabemos que el primer poema está ya escrito y ha sido comentado en la tertulia a la que pertenece Bernier en la ciudad de Córdoba. A medida que vamos leyendo el diario, vamos viendo cómo el resto de poemas que conforman el poemario de Aquí en la Tierra, el título que dio a la compilación final, pues ya prácticamente habían sido elaborados entre el año 40 y el año 47. ¿Qué pasa en el año 47? Bueno, que tanto Juan Bernier como sus 3 compañeros de promoción poética, Ricardo Molina, Pablo García Baena y Julio Aumente, deciden presentarse los 4, cada uno con su poemario, al Premio Adonais. Premio Adonais no lo gana, pero sin embargo eso les dio el impulso para crear la primera revista Cántico, el primer número de Cántico, que es el que da nombre precisamente al grupo. Juan Bernier, igual que Ricardo Molina, igual que Julio Aumente, igual que Pablo García Baena, son personas que están vinculadas a lo que podríamos llamar la clase letrada de Córdoba en la posguerra. Son personas vinculadas fundamentalmente pues, a actividades como celebraciones de tipo religioso, como la Semana Santa, tienen, entre comillas, por así decirlo, esta doble vida, una vida muy vinculada a las fiestas, sobre todo religiosas, pero también a las fiestas literarias, a los distintos encuentros y tertulias que se dan en Córdoba, pero por otro lado, gracias a los diarios, tanto de Ricardo Molina como de Juan Bernier, pero también a lo que recogió personalmente Luis Antonio de Villena en su libro Dorados Días de Sol y Noche, sabemos que estos 4 compañeros compartían no solo esta actividad pública que salía en los periódicos, en los que jugaban con pequeñas columnas o comentarios o críticas literarias, sino que también compartían esta subcultura homosexual vinculada esencialmente a, digamos, a toda una tradición pederástica. Los 4 podríamos calificarlos como pederastas perfectamente, que están vinculados al imaginario pederástico, y lo sabemos precisamente porque Bernier también cita las aventuras que tanto con Ricardo Molina como Julio Aumento como Pablo García Baena tenían con los adolescentes y menores de edad en la Córdoba del momento. Es decir, tenemos a Juan Bernier, pero tenemos también a un pequeño grupo de homosexualidad que compartían intereses poéticos, pero también compartían intereses sexuales. Bien, Juan Bernier, la verdad es que su obra poética realmente es escasa. Es escasa porque tenemos este primer libro que saca en 1948, Aquí en la Tierra. Después, Una voz cualquiera en 1959 y de repente tenemos un vacío en cuanto a poesía, no así en cuanto a otro tipo de intereses, sobre todo vinculados al patrimonio y a la, digamos, a la historia de Córdoba y a la historia de los principales monumentos de Córdoba, y no volvemos a encontrar un nuevo poemario que ni siquiera es nuevo, es una recopilación en el que incluye los poemas de Aquí en la Tierra y Una voz cualquiera, en 1977, que es Poesía en 6 tiempos, y finalmente el último libro que publican el año 82, en 1982, En el Pozo del Yo. Es decir, no estamos ante, y esto es muy importante porque afecta a este poema y a cómo enfoca él la construcción poemática o la construcción literaria, tenemos un poeta muy irregular, un poeta en el que muy inseguro con respecto también
digamos, a su papel dentro del panorama poético. Ahí su compañero Ricardo Molina sí tenía una agenda mucho más importante, lo que pasa es que muere joven, pero tampoco Pablo García Baena o Julio Aumente siguieron la trayectoria mucho más allá de los años 50, aunque después sí que fueron reconocidos y recuperados, y a partir de ahí se empezaron a publicar. Pero tenemos a una generación, a estos cuatro, a este grupo poético, que realmente su producción estuvo vinculada a este primer momento del premio Adonais, luego a su actividad en la revista Cántico, y cuando muere Cántico, o decae Cántico en su segunda época, en los años 50, ya prácticamente desaparecen del panorama poético español. Volvemos otra vez a recuperarlos, precisamente a partir de un libro, de un ensayo de Guillermo Carnero, el grupo Cántico de Córdoba, y ahí se vuelve otra vez, a partir de los años 70 del siglo XX, se vuelve a recuperar un poco la figura y el papel de este grupo en el ámbito de la poesía española de posguerra. Bueno, esto es un poco para situar este poema, en qué contexto y, digamos, en qué circunstancias circula y fue creado, y, digamos, en qué clave o en qué cartografía poética habría que situarla. Pero les decía al principio que quizá lo que más llamaba la atención de este poema es precisamente su grado de sensualidad en un momento en el que funciona la censura, en un momento en el que la poesía tiende precisamente a dirigirse hacia solo dos vías: la vía, digamos, más inocua de la recuperación patriótica de la poesía, reivindicando modelos especialmente imperiales del siglo de oro. Ahí recuerden que tenemos toda esa línea de los llamados garcilacistas, una especie, digamos, de poesía que no tiene ni, o sea, no quiere saber nada de la realidad histórica que está viviendo la población española en los años justo después de la posguerra. Es decir, acuérdense, no tengo que recordárselo: control, hambre, degradación, autarquía, etcétera, etcétera. Pero hay otra línea que es en la que se ha intentado conectar estos poemas de Juan Bernier, que es la línea que inaugura Dámaso Alonso con Hijos de la Ira, tanto en el 44, en la primera edición, como en el 46, la segunda edición aumentada. Hay que recordar quién es Dámaso Alonso, es decir, él proviene de ese grupo vinculado a los años 20 y 30, es de los que se quedan, no se exilia ni es asesinado durante la guerra civil o la posguerra, como podría pasar con Miguel Hernández y las condiciones en las que falleció. Es decir, es alguien que está muy integrado, aunque eso sí, bajo sospecha. Siempre estará bajo sospecha precisamente por esta amistad que tuvo con estos poetas republicanos. ¿Qué ocurre? Que esta relación, y que en muchas ocasiones se ha hecho o se ha establecido solo porque hay un uso del verso largo, del verso libre y el formato de versículo, ha hecho que en muchas ocasiones se le haya dado a estos poemas de Juan Bernier, y en concreto a este, un tono entre existencialista, hablando precisamente de un primer momento existencialista en la poesía española, después de la Guerra Civil, marcado por la influencia importante de Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, sobre una poesía que no quería dar la vuelta, no quería dar la espalda a la situación humana, pero no podía denunciarla, y por tanto tenía que darle un enfoque metafísico, donde no se pudiera relacionar esta fractura, esta tragedia, con la tragedia real de lo que estaba pasando afuera, sino con una tragedia vinculada a la condición humana, que quedaba muy genérica y quedaba, digamos, muy existencial. Bien, creo, en mi opinión, que este tipo de conexión, este tipo, digamos, de trasvase o de puente que se está intentando establecer, o que se ha intentado establecer entre esta poesía de Juan Bernier, de este poemario Aquí en la Tierra, y esta poesía en versículos de carácter existencialista y con un tono, digamos, vinculado a la condición humana, pues no se corresponde realmente con lo que tenemos en el poemario. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa.
el propio Bernier lo dice en su diario. En su diario, en primer lugar, Bernier se preocupa mucho por la verdad. Ya sé que estamos hablando de una persona armarizada en un momento muy crítico para, no solo para las personas armarizadas, sino también para las personas que tuvieron algún tipo de, entre comillas, problemas por su afiliación. En este caso, su vinculación con un sindicato socialista hace que fuera defenestrado durante un tiempo de su carrera de maestro. Pero también tenemos que tener en cuenta que Juan Bernier tuvo, en esa doble vida significó para él un verdadero drama, una verdadera tragedia. Pese a que estamos hablando de alguien que estuvo siempre cercano a la protección de las clases altas, por su pertenencia familiar, pero también porque de manera, como todo el mundo tiene derecho a sobrevivir como quiere, pero en el caso de él, su supervivencia fue precisamente hacerse una persona imprescindible dentro de lo que era la clase intelectual de Córdoba. Era una persona que se vinculó muy pronto a la reivindicación del patrimonio cordobés, de la catedral, del arte religioso, etcétera, etcétera, y por tanto, pues en ese sentido fue una persona también que elaboró muy bien sus muros de protección contra las posibles violencias del régimen. Dentro, ya les digo, desde esa perspectiva de clase. Bueno, pues cuando nos acercamos a su diario y aplicamos lo que dice en su diario a este poemario, nos encontramos que no hay nada de Damaso Alonso, quizás un aire en alguno de los poemas, sobre todo aquellos poemas vinculados a la urbe, a la nocturnidad, etcétera, etcétera, pero tanto en su imaginario como en la forma que tiene de construir el poema, estamos hablando de alguien que está mucho más cercano a las propuestas de Cernuda, de Luis Cernuda, tal y como él lo reconoce. Él considera y habla de su elaboración poemática en versículos, precisamente porque estos versos extensos, hay que recordar, mira, este poema tiene incluso versos de 27 sílabas, que es una cosa bastante inusual dentro de la poesía española, incluso de la posguerra. La mayor parte de los poemas, de los versos que les he leído, casi todos superan las 14, 15 sílabas y tenemos 26, 22, 25, 23, 18, es decir, es un número inusual. Esto obliga a replantearse lo que en parte pretendía él cuando escribió este poemario en versículos. Él llega a decir que él, al perseguir la verdad de lo que estaba pasando y cómo lo estaba viviendo, y sin ningún tipo de cortapisa, es decir, estableció la poesía como un diario en positivo, mientras que su diario sería un reverso en negativo, porque ahí se explicitan todas esas relaciones pederásticas. Aquí, sin embargo, él quería hablar directamente de ellas y utiliza el término de verdad y además utiliza el término de prosa. De ahí que cuando empezamos a leer en voz alta, no sé si se dieron cuenta, en alguna ocasión lo único que tenemos es un conjunto de frases, por supuesto, organizadas a través de repeticiones, ese elemento poético está ahí, organizadas a través de una serie de anáforas, están ahí, con unos elementos de hipérbaton importantes. Esa es la parte artificial, la parte poética, pero cuando la lees en voz alta, realmente lo que nos encontramos es un poema que se acerca mucho a lo que llamaríamos una sensibilidad prosaica, en el sentido de utilizar la prosa. Y él llega a decir que la prosa, efectivamente, como en alguna ocasión también comentaba Cernuda, no tiene el problema de la artificiosidad que espera un lector o que con la que, digamos, un poeta comienza a crear la idea de esa artificiosidad de la tradición, pero también fundamentalmente porque evita la fantasía. Es decir, en sus diarios, él cuando habla de sus diarios, pero también cuando habla de su poesía, él está hablando fundamentalmente de intentar encontrar una expresión
poética por un lado, en el sentido de elaborada rítmicamente o retóricamente, y en los diarios de manera prosaica, digamos en líneas normales y corrientes de prosa, es reflejar la misma experiencia, y que la misma experiencia sea verdadera, tanto en el plano poemático como en el plano diarístico. Por eso les voy a proponer un juego, y es un juego muy sencillo. No sé si se fijaron que el poema está dividido esencialmente en 1, 2, 3, 4 estrofas. Son 4 estrofas extensas. Esas, digamos que poéticamente, las estrofas están subdivididas con este verso octosilábico, el único que nos encontramos realmente en arte menor, que es el de miro, ansiosamente miro. Este es el elemento que sirve. Cada estrofa tiene 2 versos, uno de inicio y otro justo en mitad del verso, donde repite lo de la mirada, la idea de la mirada como un elemento de conexión entre su deseo y la realidad. Acuérdense lo que les decía cuando les leí lo del arcipreste de Talavera. Igual que hay estudios, sobre todo en el campo fílmico, de la mirada masculina, sería muy interesante estudiar la importancia que ha tenido la mirada, no solo para las personas que no podían verbalizar o decir ese amor, y por tanto la mirada se convertía en un elemento de complicidad homosocial, sino también la mirada de las otras personas interpretando pues estas miradas que no se atreven a mirar el objeto de deseo, que lo ven al trasluz, que lo ven socapa, como decía el arcipreste de Talavera. Bueno, pues cuando vamos al poema, y este es el juego que les planteo, nos encontramos algo muy sencillo. Ustedes han visto una cantidad enorme de términos vinculados fundamentalmente a cultismo, términos muy técnicos dedicados a cuestiones de la flora, cuestiones que tienen que ver con los colores, y estamos hablando de alguien que construye 4 cuerpos, 4 tipos de cuerpos. En primer lugar, se centra fundamentalmente en el pelo. Es en el pelo. La primera estrofa está vinculada fundamentalmente al cabello, a los distintos tipos de cabellos que se encuentran en los jóvenes. Y, por supuesto, algo que llama muchísimo la atención, por eso les decía la sorpresa que supone este poema, y son cabezas masculinas. Es decir, son cabezas de jóvenes. Los miro, los que son, los miro. Es decir, se está refiriendo fundamentalmente a jóvenes. En la segunda parte empieza describiendo el cabello, en la segunda empiezan las ropas, los ropajes. Es muy interesante este aspecto porque una cosa que llama mucho la atención, y lo veremos ahora en el diario, es la capacidad que él tiene de adivinar detrás de esos vestidos y de esas telas, de esos pantalones, de esas camisas, etcétera, descubrir los cuerpos. Hay un acto de imaginación muy importante en la recreación del deseo, ya luego en la soledad o cuando desnuda esos cuerpos, como ocurre en algunos episodios del diario. En la tercera habla de las joyas que cubren esos cuellos, y habla precisamente, y ahí es donde nos encontramos seguramente la única referencia a las mujeres. La pederastia que practicó Vernier, como indica su diario, es una pederastia tanto con niños como con niñas y con adolescentes. En esa forma de construir los cuerpos, él en muchas ocasiones habla, explicita la relación con esos cuerpos femeninos, pero ya veremos cómo los trata. Aquí básicamente está hablando precisamente de joyas que tienen que ver esencialmente, porque se habla de esmeralda, se habla de rubíes, se habla de diamante, se habla del oro, etcétera, etcétera, y está fundamentalmente reflejando un poco ello, o digamos, donde
se adorna las chicas, las jóvenes de las que él habla. Y finalmente habla del olor. O sea, estos son los 4 elementos que conforman la manera de él construir estos cuerpos masculinos y también femeninos. Es muy importante una palabra que aparece aquí, que es la de borrachera deslumbrante. La borrachera, el alcohol, etcétera, etcétera, es uno de los protagonistas fundamentales del diario. Bien porque le da valentía para hablar y mirar abiertamente a las personas con las que quiere de alguna manera entablar una relación, pero también es a la que achaca esa debilidad de voluntad que no le permite cambiar de vida. De todas maneras, ya aviso, pocas son las veces en las que nos vemos a un Juan Vernier arrepentido de su deseo. Lo que más sorprende y lo que más en ese sentido aprecio de Juan Vernier es la valentía con la que afronta un deseo que, por supuesto, es un deseo que desagrada muchísimo, no solo ya en la modernidad a los colectivos LGTBIQ, sino que ha sido uno precisamente de los elementos para fustigar y, digamos, señalizar y estigmatizar a las poblaciones homosexuales. Digamos, este deseo por los niños o por los adolescentes. Bueno, pues después de haber extendido estas estrofas vinculadas al cabello, al tejido, a la joya y al olor que desprenden estos cuerpos, disemina todos estos elementos en el poema, los disemina y luego los recoge justo en la parte final en la que dice: porque la belleza es un hálito que cada ser derrama de los cabellos, los vestidos, las joyas ardientes o el olor de los cuerpos. Y yo siempre miro ansiosamente miro. Ese es el final del poema. Es decir, aquí tenemos sí que es una construcción claramente que, aunque tenga este elemento prosaico de que su experiencia tenga un fondo importante de verdad y por tanto no traicionar ese deseo por los jóvenes, pues evidentemente la construcción poética sí que está hecha de una manera retórica, es decir, hay un elemento o una composición que tiene una construcción bastante elaborada. Ahora bien, el juego que les propongo es que después de haber leído esto, nos vayamos precisamente a su diario. Porque a mí lo que me interesa es lo que dice uno de los autores que más ha trabajado a Juan Vernier, pero que desgraciadamente más lo ha traicionado, que es Daniel García Florindo. Daniel García Florindo es la persona que edita su poema, su poesía completa, en el año 2011, en el que la homosexualidad es una palabra que aparece solamente una vez y de manera sesgada, a pesar de que él reconoce la importancia del diario para entender la poesía de Vernier. Sin embargo, cuando presenta su tesis doctoral y dedica una parte al comentar este poema, lo único que se le ocurre decir después de que el diario lleva publicado también desde el 2011, y él presenta su tesis doctoral en el 2019, es decir, sencillamente que detrás de estos versículos y de estos textos, les digo literalmente, es los últimos versos, recuerdan, el panteísmo globalizante y la fusión del poeta con la colectividad humana que encontramos en Canto a mí mismo de Walt Whitman. O sea, realmente todo esto habla fundamentalmente de intentar ocultar, de intentar invisibilizar un tipo de poesía que sorprende muchísimo en el periodo, un tipo de poesía que intenta abiertamente hablar de un deseo, pero respetando que el código que se maneja es el código poético y por tanto construye un poema en el que el versículo le ayuda a acercarse a contarlo casi como en prosa, pero que le permite también construirlo como un texto de una enorme riqueza poética, con el uso de muchísimos recursos que tienen, desde, ya les digo, desde el hipérbato, pasando por la anáfora, pasando por la construcción rítmica a partir de
ese octosílabo que se va repitiendo como un retornelo continuamente para recordarnos que estamos hablando de una mirada que no se atreve a tocar al objeto, pues solo se le ocurre comparar este poema con Walt Whitman a partir de que externamente estamos ante un poema en versículos, ¿no? Bien, pues un poco la contralectura que yo quiero dar parte fundamentalmente de utilizar el diario como un reverso de esto que nos ha estado contando. Y para ello les he hecho una selección muy sencillita de, en primer lugar, Pepe, te este... quedan un par de ¡Ay! minutos, ¿eh? Nada más, pero si todo, acabo de empezar... ¡Ay, Dios! Perdón que te interrumpa, pero te Ya, quedan un par de minutitos. vale. Bueno, pues mire, bueno, aparte de que dice, él está en la calle y de repente se pone contra un escaparate a observar a los chicos, esta especie de juego de espejos, para que los chicos no sepan que él los está mirando y por tanto lo que hace es precisamente utilizar el escaparate como contrapunto especular. Entonces eh, no, toda una serie espléndida de tipos se observan entre los muchachos de buena posición social. No es solamente que la escrupulosa limpieza y vestuario los realce, es que en verdad el vivir sin privaciones, en la comodidad y el regalo, crea un escalafón diferencial en el tipo infantil. Los músculos son fuertes y se siente latir la salud, el vigor y la energía en el rostro y en las formas. A su lado es triste el raquitismo de los humildes, su falta de belleza y de color. Solo les salva esto, esa alegría natural y esa fuerza, más de nervios que de músculos, que los hace incansables en el juego y más tarde, un poco más tarde, en el trabajo. Este texto es un texto brutal que habla precisamente de cuáles son los cuerpos que prefiere. Pero vamos a ir precisamente al momento en el que él habla de... ay Dios, perdón un momento. Ay Jorge, me pusiste nervioso. Vale, vamos a hablar de cuando él habla de cómo surge toda esta mirada de escultor o de pintor en esta casa. Es uno de los primeros momentos. Si quieren, en otro momento les puedo hablar de los otros seleccionados. Dice, muchas veces me marcho de donde juegan, me retiro hacia mis santuarios en sombra y pienso, él está en su escuela y está fijándose en sus jóvenes alumnos. Entonces respiro amargura. No, no puedo estar donde su vitalidad riente hace vibrar mis instintos. Me siento tan lejos, tan ridículo, y todos los días, sin embargo, estoy frente a ante su indiferencia. Se fija en uno de los alumnos y dice, no aparto los ojos de él en los recreos o en las salidas de la clase superior. Su sensualidad transparente en los círculos negros de sus ojos, la belleza de todo su cuerpo, fuerte y elástico, me obsesiona. Mi exterior es frío e indiferente. Soy un joven maestro muy serio, pero después su recuerdo en las noches. Por la tarde, después de clase, estudio en la escuela, solo, generalmente. Es muy natural que prenda una simpatía por un maestro cariñoso. Él viene desde ayer, está cerca de mí. Tiene 14 años y sus ojos dicen mucho. Hay una tentación que yo callo, una tentación que me hace temblar. Y ahora fíjense en la primavera, los ojos en las finas telas transparentes esculpen y dejan adivinar las formas. Los cuerpos destacan sobre las rocas pujantes de carne. Son suaves, delicadas las epidermis, invitaciones al beso y a la caricia. La proporción no se encontraría sino en el mármol de las antiguas estatuas. Muchas veces sufro de no ser pintor y no escultor, porque de otra forma no podría captar el color casi inaccesible de estas estatuas vivas. Y ahora habla de ellas, las muchachas, siempre en menor proporción, son también extraordinariamente bellas. Apenas se diferencian sino en los pechos incipientes, duros bajo las blusillas flotantes. Bueno, esta es una de la que les iba a seleccionar. Esto es precisamente un ejemplo muy claro de cómo su mirada en los diarios, ¿sí?, a diferencia de los poemas,
Es una mirada en la que habla explícitamente, directamente, y cuenta y recuerda todas esas experiencias en un plano bastante prosaico. Sin embargo, si empezamos a comparar cómo construye en el diario estos cuerpos, hablando del tipo de pantalón que lleva, del tipo de tela e incluso de los adornos que llevan ellas y que les realzan el inicio del pecho, nos estamos encontrando con que lo único que tenemos en el poema de Bernier es precisamente una traslación a la manera poética de una experiencia real. Estamos ante un poema que no se puede entender sin la autobiografía y que tenemos la suerte de, al publicarse el diario, poder decir claramente que aquí no está ni el existencialismo de Damaso Alonso, ni el panteísmo de Walt Whitman, ni nada. Estamos ante un poeta que abiertamente, porque ya les digo que este poema sorprende por la claridad con la que habla de sus deseos, abiertamente explicita su deseo y ahora nadie puede negarlo porque afortunadamente tenemos un argumento brutal en, en sus diarios. Y eso era lo que quería contarles, bueno, no era lo que quería contarles, pero es lo que únicamente puedo contarles ahora. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Perdón que te haya No, no, no. cortado. Yo te seguiría escuchando horas, pero tenemos